Muy bien, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos entonces 5 de diciembre para nuestra última sesión en línea. Recuerden entonces que nuestro cierre final de nuestra ficha es el día 10 de diciembre al mediodía. Aclaro nuevamente, no puede faltar ninguna actividad en su centro de calificaciones, todo debe estar completado, superado en el 70%. Por favor, verifiquen ese centro de calificaciones, miren qué actividades quedan pendientes o qué actividades están perdidas para que nuevamente lo desarrollen. Los scores tienen intentos ilimitados, se supera con el 70%. Las evaluaciones tienen intentos ilimitados, se supera con el 70% también. Evidencias como talleres que deben de crear en cada semana, tienen intentos también adicionales y por supuesto, si están malas, tienen digamos, la posibilidad de entregar nuevamente, ¿sí? Importante, si nos falta una actividad o una actividad está perdida, no los puedo certificar. ¿Está clara esa información? Por favor, me confirman. Bien, gracias por confirmar por interno. Muy bien. Listo. Vamos a revisar la parte certificación. Como les indicaba, son más o menos un promedio de 15 días, ¿sí? En esos 15 días a 20 días como tal. Ingresamos por Betowa, parte de certificados, parte superior. Acá van a encontrar una parte donde les va a dar la opción de descargar ese certificado, salen dos, una que es la parte de notas y la otra que es la parte del certificado o diploma. ¿Listo? Eso como para que lo tengan presente. Inicialmente entonces documento, número, tipo y finalmente el ingreso de texto y finalmente le dan consultar y ahí van a tener su certificado. Recuerden entonces, todas las evidencias deben de estar superadas en un 70% cada una de ellas para poderse certificar. Si falta una o tengo perdida una, no puedo aspirar a la certificación. ¿Listo? Bien. De acuerdo a esto, entonces por Sofía Plus lo que vamos a ver es, uno, en el panel principal parte izquierda, en el rol de usuario, por favor verifiquen muy bien que su documento sí esté cargado, porque eso va a estar dentro de la vigilancia del proceso de certificación, donde van a identificar finalmente si la persona finalmente sí es la que corresponde a ese certificado, etcétera, etcétera, y que desarrolló finalmente este curso. Listo, ingresamos con su documento de identificación, su clave que solamente la maneja usted como aprendiz. En la parte del rol de usuario, usuario, persona, registro, van a encontrar la parte de documentos. Carguen su documento en formato PDF, visible y legible. Listo, eso es importante para que lo tengan presente. Posterior a eso, entonces, nuevamente ingresamos a Sayuna, donde desarrollamos finalmente nuestro curso, ingresamos a nuestra ficha, ¿sí? El seguimiento desde el punto de los anuncios siempre tuvieron inicios y cierres de la semana, sin embargo, fines de semana y festivos podían acceder a la plataforma. La recomendación siempre, por favor, no utilizar navegador Google Chrome, porque los navegadores Google Chrome no funciona bien con las plataformas del Estado. Entonces, en esta oportunidad, pues la plataforma de Sayuna no funciona muy bien con el Google Chrome. Recomendación que inicialmente desarrollen cuando van a ingresar al Google Chrome, borrar todos sus cookies. Listo. Hicimos entonces el barrido de la información, inicio de semana, cierres de semanas, invitaciones a las sesiones en línea, por supuesto las grabaciones, recuerden que estas grabaciones la encuentran también en el panel final que dice secciones en línea. Allí van a encontrar las 3 grabaciones, hoy siendo la última sesión en línea, sería nuestra cuarta sección, entonces acá encuentran siempre las grabaciones junto con el resumen del chat que tenemos en la sesión en línea. Entonces tenían todo el material para desarrollar, por supuesto, cada semana cuenta con su material de apoyo, como lo hemos ido trabajando para esta semana final, que es la final 4.
van a tener que desarrollar 3 actividades, una que es una evaluación, otra que es un foro. Recuerden que los foros y el blog del curso no deben de hacer réplicas, ninguna réplica a ningún compañero, solamente la intervención suya con las indicaciones que corresponden a esos foros y a ese blog. ¿Listo? Y la evidencia, que es una preparación saludable, es un taller para que lo desarrollen. ¿Listo? Dentro de esa evidencia que vamos a contar, acá van a descargar el documento, ¿sí? Y finalmente lo cargan en formato PDF, ¿sí? Es importante que realicen entonces ese taller que corresponde entonces a la semana final de nuestro curso. ¿Listo? Material de apoyo para esa actividad, contamos con un material de preparación y unos materiales complementarios, ¿sí? Entonces acá lo vamos a ver en versión multimedia o en versión PDF, como gusten ustedes verla. ¿Listo? Acá en la versión PDF lo ven. ¿Sí? Por acá hay información correspondiente a esta semana número 4. Y finalmente lo pueden descargar. ¿Listo? Y material complementarios, pues todo lo que nos indica la OMS, una pirámide alimenticia, como es de Recorderis y demás. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o inquietud? Muy bien. Entonces, como no hay inquietudes importantes, voy a hacer un recorderis sobre cómo hacen su seguimiento a la parte de evidencias de aprendizaje. Entonces, cambia el rol de aprendiz, parte izquierda, panel de navegación principal, parte izquierda, van a encontrar el enlace de calificaciones. Acá ustedes van a hacer el seguimiento a esas evidencias como tal, ¿sí? Entonces, importante, si falta una, no puedo certificar el aprendiz, ¿sí? Entonces, ustedes acaban mirando que les falta. Recuerden que el 10 de diciembre al mediodía se cierra la plataforma, ya no hay acceso a la misma, no dejen nada para última hora, por eso estamos haciendo esta sesión en línea final antes de lo que corresponde al inicio de la semana, precisamente para que tengan todo el material para desarrollar y que si falta alguna actividad lo puedan complementar en estos pocos días que quedan. ¿Listo? Bien. Voy a dejar de compartir un momentico y nuevamente comparto. Confírmeme si nuevamente ven mi pantalla, por favor. Muy bien, gracias por confirmar. Listo. Entonces, para esta semana final, entonces vamos a hablar, teniendo en cuenta eso, entonces son 11 evidencias de aprendizaje que deben de estar todas en la plataforma Desayuna. No entregas por foro o por en la parte del correo electrónico. ¿Listo? Quiero aclarar eso. Entonces, esta semana número 4 tenemos entonces 3 evidencias. Esta semana vamos a trabajar el resultado sobre implementar técnicas seguras en la manipulación y en la preparación de los alimentos, según todo lo que tiene que ver con la calidad sensorial y nutricional, teniendo en cuenta entonces el tema de las materias primas como tal. En este caso, pues vamos a hablar mucho de materias primas orgánicas, ¿cierto? Y todo lo que es la alimentación saludable. Bien, recordatorio, antes hablábamos la sesión en línea pasada, hablábamos sobre el índice de masa corporal, que finalmente sale a través de lo que es el peso, la estatura como tal, y finalmente vamos a identificar si tenemos un peso normal o si tenemos un sobrepeso o, por supuesto, un tipo de obesidad. De acuerdo a eso, entonces, de acuerdo a nuestras tablas nutricionales, es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el etiquetado nutricional y demás de todos los alimentos que nosotros tengamos en consumo, ¿sí? Que es importante también tener presente. Dentro de todo esto, pues hacer toda esa ingesta de manera positiva a lo que es nuestra dieta diaria, ¿sí?
Dieta diaria que está compuesta por, entonces, por carbohidratos, por el tema de las vitaminas, de acuerdo a los consumos de alimentos que estemos desarrollando, sea frutas, verduras o complementarios y demás, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta entonces el uso de toda esta pirámide alimenticia de acuerdo pues a la parte de vegetales, frutas y verduras, de acuerdo a nuestro color vamos a tener ciertas, digamos, beneficios para nuestro organismo o nuestros sistemas pues como tal, ¿sí? La cantidad de alimentos de acuerdo entonces a las calorías, a los lípidos, a los hidratos de carbono y a todo el tema de lo que es las proteínas. Estas ingestas de alimentos van de acuerdo a esa ración y finalmente a esas frecuencias como tal recomendadas, ¿sí? Como mínimo, entonces tenemos que tener 3 ingestas importantes dentro de la alimentación diaria, desayuno, almuerzos y cenas, por supuesto entre mañana y todo lo que es, digamos, finalmente la merienda que le decimos pues acá en Antioquia, finalmente también debe ser equilibrada de acuerdo pues como a nuestras actividades diarias como tal, ¿listo? Bien, hablamos también sobre esas frecuencias y recomendaciones de forma pues que debemos de ir implementando y sacando de nuestras dietas de acuerdo a nuestro, digamos, cadena alimenticia, ¿cierto? Bien, de acuerdo a esto, entonces hablábamos de unos tipos de alimentos, ¿cierto? De dónde salen, que son el origen finalmente, si son vegetales, animales o otros que, como hemos ido hablando a nivel suplementario, que algunos alimentos generaban un tipo de energía, hacían parte de ese perfil calórico, como ejemplo el tema del complejo B. El complejo B se convierte en un generador de energía, entonces todo lo que nosotros consumamos de carbohidratos y demás lo va a transformar más rápidamente al tema de energía. ¿Listo? Recomendaciones en la parte de las actividades físicas, todo acto de actividad física requiere un calentamiento previo para esos músculos finalmente estar frente a ese alistamiento, uso adecuado, de, sea de pesos, o sea que vamos a hacer un trote leve o ya carreras como tal de las 5K, 10K, etcétera, etcétera. Importante tener siempre el uso o la implementaria de los elementos adecuados, tenis adecuados, ropa deportiva y demás, ¿cierto? Y por supuesto, cuando vamos a hacer pues ya alpinismo y otras actividades, pues requiere también ciertos elementos y elementos de protección personal para hacer ese tipo de actividades físicas como tal. De acuerdo a eso, las ingestas, las dietas diarias dependerán pues como de todos estos alimentos que hemos ido trabajando en el transcurso del curso. ¿Listo? Dentro de esas características de los alimentos, según esas recetas saludables, pues entonces hay una percepción sensorial, hay unas recomendaciones de esa preparación. Cada lácteo tiene pues entonces ciertas combinaciones, entonces hablamos de todo lo que son, digamos, suplementos proteicos y demás, cuando hablamos en el uso de lácteos. O el tema del yogur griego, las cuajadas, el queso, etcétera, etcétera. También hablamos entonces desde la percepción sensorial, todo lo que tiene que ver con el sabor, con el olor, el color y por supuesto el gusto. Y dentro de esas recomendaciones, pues finalmente hablamos el tema de procesar las carnes de manera natural y no consumir altos, digamos, alimentos de comida rápidas o embutidos y demás. El tema de las frutas y las verduras, como hemos ido trabajando de acuerdo a esas características y ese almacenamiento seguro de estas frutas para que pues no tengamos ningún riesgo en el momento de la ingesta. En esas preparaciones, pues finalmente vienen de acuerdo a unas recomendaciones, de acuerdo a lo que vamos a preparar para esa dieta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, esa percepción sensorial de los alimentos, pues finalmente es de vital importancia porque finalmente hace parte de esa cadena nutricional que va a tener ese contenido, esos carbohidratos, de esas grasas, de esas proteínas, de esas vitaminas o minerales como tal, y que finalmente van a generar un beneficio en ese desarrollo fisiológico que nosotros tenemos. Además, la utilización pues de algunos, digamos, elementos como es lo que es el sodio o la sal,
¿sí? Es importante hacer el control de los mismos, ¿cierto? El tema de los dulces, cómo lo controlamos o cómo lo sustituimos. Entonces, a nivel de la sustitución hablamos de un montón de frutas que finalmente tienes sacarosa, fructuosas, que finalmente tienen características de dulce, ¿cierto? Finalmente, esto hace parte también de unas características de la industria de esas necesidades. Recordamos que les hablaba sobre los alimentos o procesados, que es un poco lo que tiene que ver con los deshidratados. El tener este elemento deshidratado, las frutas deshidratadas, sí pierden unas características principales. No vamos a tener el 100% de la textura, de la realidad frente a lo que es de esas vitaminas o qué minerales tiene ese alimento, ¿sí? Entonces también identificar como todo este tipo de cosas. Dentro de este recorderis también es importante tener en cuenta el tipo de los sabores. Entonces tenemos, ejemplo, el umami, lo que es el salado, el ácido, el dulce y el picante. Entonces finalmente hay estos sabores, finalmente tienen unas sensaciones generados a través de unos componentes de estos alimentos que vamos a tener, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Tener una ingesta de lo que es frutas, verduras, ¿cierto? Y que todo esto finalmente va a generar un sabor agradable pues a nuestro paladar. ¿Listo? El olor de los alimentos, pues finalmente es un sentido químico, ¿cierto? Hace parte esa mezcla entre el gusto y el olfato. Finalmente se unen a través de sus nervios olfativos y finalmente digamos que ese gusto se clasifica como tal de acuerdo pues como a esos alimentos. Los olores a nivel digamos de lo que son frutas y verduras también tienen unas características como es lo de la tierra como tal. Y lo que tiene que ver con hortalizas y demás, características como olores de flores, ¿sí? Algunas especies y finalmente los aceites, pues que también tienen unas características específicas, ¿cierto? El olor del aceite de aguacate no es exactamente igual que el olor de coco, del aceite de coco, ¿listo? De acuerdo a esos colores, finalmente esos pigmentos, que lo vimos también en la clase pasada, pues hablábamos que tenían unas propiedades, ¿cierto? Y también pasa por un proceso de descomposición, ¿cierto? Entonces su aspecto finalmente va a variar, su color, su composición, su sabor, por supuesto. Finalmente hay unas cualidades físicas y químicas que esos alimentos, pues, finalmente tienen, ¿cierto? El tema también del tema de las carnes, me hablan de la carne magra, pues este tiene otro tratamiento, otro proceso. Es importante hablar sobre el tema de los congelados, los ultraprocesados, el tema también de cómo descongelo estos alimentos, cómo pierde también propiedades y demás cuando pues, los metemos a un microondas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de esa apariencia de esos alimentos. Los colores también varían, además también va a variar el sabor, ¿sí? De acuerdo a esos cambios de percepción sensorial, pues entonces, de acuerdo a ese sentido que finalmente se despierta, como inicialmente es el olfato, finalmente distinguen esos sabores de acuerdo también a qué, a esas características, esos nutrientes, ¿sí? Y finalmente vamos a identificar qué tan útil o qué tan provechoso fue ese alimento, ¿sí? Dentro de la inocuidad de los alimentos, pues entonces en la preparación tenemos que hablar un poco sobre esa inocuidad, ¿sí? En esa preparación, entonces hablamos de qué es eso del tema de la inocuidad. Entonces es garantizar que esos alimentos no nos van a causar daño en el momento de consumirlos. Entonces hablamos de que si estamos haciendo la preparación en nuestros hogares, pues finalmente que tenga unas cadenas de refrigeración adecuada, que tenga un almacenamiento adecuado, una limpieza, una higiene de esos alimentos antes de hacer pues como las preparaciones como tal y finalmente la ingesta de esto, ¿cierto? Es decir, que esa inocuidad finalmente no altere la seguridad de las personas en el momento de que hagan esta ingesta, ¿sí? ¿Qué implica esa inocuidad? La ausencia de contaminantes, el cumplimiento de normas y estándares de calidad frente a ese aseguramiento de los alimentos. Es que lo estamos haciendo en mi casa, pero también tengo que garantizar esa seguridad de la parte alimentaria conmigo y con los demás, ¿cierto? Ese control de los riesgos asociados, el tema
de las fumigaciones, cómo lo hacemos también en las fumigaciones en casa y demás, y por supuesto eso va a pasar en restaurantes, y tenemos entonces todos esos protocolos de que ese programa de plagas, el programa de higiene y seguridad, hablamos también toda la parte de sanitización de los lugares y además los utensilios, equipos y máquinas, precisamente para que no generen pues como epidemias en el momento de hacer un consumo de los alimentos de ese restaurante X. Ausencia también del tema de los contaminantes tanto químicos y biológicos o físico-químicos que puedan causarle daño a la salud. Y además de cumplir todos esos estándares de seguridad en ese momento de la alimentación. Es decir, aquí viene a jugar un tema también del protocolo de bioseguridad en el momento de hacer la preparación de los alimentos, el tipo de lavado, cómo estamos preparando los alimentos. Claramente en las casas no vamos a utilizar todos los elementos como son una cofia, unas gafas de seguridad, un tapabocas, unos guantes, pero los restaurantes pues tienen unos protocolos de bioseguridad obligatorios que deben de cumplir y un programa de sanitización. ¿Cómo viene esa regulación? A través de unas leyes. Ejemplo, la más básica es la Ley 9 del 79, el Decreto 3075, que es todo lo que tiene que ver con esa cadena de elaboración, producción, almacenamiento, transporte y la distribución de expendios de alimentos, ¿cierto? Entonces, nuestra cadena alimenticia finalmente tiene todos esos procesos porque finalmente, ¿qué hacemos? Muchas veces pedimos a restaurantes, entonces esto se llama distribución, la cadena de distribución logística. Y esas herramientas o esas plataformas deben de garantizar pues lo que es el buen almacenamiento, la higiene y la seguridad de estos alimentos. Otra normatividad sería el decreto 2270, que establece esos requisitos sanitarios para esa importación y exportación y comercialización de los alimentos. Como les decía en la primera sesión en línea, pues la ventaja en Colombia es que tenemos una soberanía alimenticia. Nosotros no todo el tiempo estamos haciendo unas importaciones de alimentos. Por el contrario, somos un país cargado de exportación, ¿sí? Sin embargo, en toda esa cadena de lo que es el almacenamiento, esa producción alimenticia, pues debe tener unas características de seguridad, precisamente pues como para que no se genere una epidemia. ¿Cuáles son las medidas de seguridad específicas? Entonces, de acuerdo a esas medidas de seguridad, entonces es garantizar esa inocuidad de esos alimentos que van a incluir ese control de plagas y enfermedades frente a lo que son los cultivos de alimentos, llámese frutas, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. Aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Se habla también de la identificación y trazabilidad de los alimentos y una capacitación siempre frecuente a esos productores y trabajadores frente al sector alimenticio, ¿sí? ¿Qué función cumple entonces todo este tema de la inocuidad? Pues finalmente garantizan esa seguridad de los alimentos en el durante, en la transformación, en la parte de almacenamiento y en la parte de distribución, ¿sí? Y además hay unas diferentes etapas que hacen parte de esa producción agrícola, esa transformación alimentaria y también finalmente la eliminación de los alimentos, pues que finalmente hacen una pérdida de esas características originales como tal. Entonces, todo eso tiene unas características, además de que debemos de estar garantes de cumplirlas como tal. ¿Qué controles finalmente hay dentro de esos peligros o lo que uno puede identificar dentro de esa preparación de los alimentos? Finalmente, el no tener estas herramientas de inocuidad, finalmente se van a convertir en un enfoque de riesgos a la salud pública, ¿cierto? Entonces, por eso es importante siempre asegurar lo que es la higiene y el control calidad de todos esos productos que nosotros vamos a consumir. Entonces, de acuerdo a todo eso, hay unos requisitos específicos en la industria, en la comercialización, en el transporte de los alimentos, ¿cierto? El tema de control de plagas, fumigaciones, el tema de sanitización y esterilización muchas veces de los lugares y además este programa de higiene como tal que se debe de conservar y de mantener en todos esos establecimientos que hacen esa transformación como tal, que serían los restaurantes, ¿bien? Las pruebas, es importante también, hay que garantizar un tema de pruebas, que se garanticen pues como tal la buena cadena
alimenticia como tal. Muchos de los productores, llámese para alimentos, por supuesto para personas, esto tiene unos registros INVIMA, además que también cada productor como tal tiene que desarrollar unas muestras de acuerdo a los lotes que se desarrollen, y esto pues va a ser, digamos que se va a garantizar de acuerdo a esas inspecciones del INVIMA y secretarías de salud. ¿Listo? De acuerdo a qué debemos de tener en esa preparación, de manera pues como objetivo es finalmente cómo se debe cocinar un producto. Muchos de los productos ya llegan con unas características, por supuesto la parte de frutas y verduras y demás, pues hay que hacerle un lavado importante. Algunas personas implementan lo que es el hipoclorito. Para mí el hipoclorito no deja de ser un químico, entonces no lo recomiendo. Desde la seguridad alimentaria, entonces pues vienen otros elementos como es el vinagre blanco, no de sabores. Esto también ayuda pues a hacer un buen lavado y una sanitización de esos tipos de alimentos. Importante, si va a cocinar un producto congelado, déjelo, ¿cierto? El día antes o como tal que esté igual en una cadena de frío, entonces pasa del congelador pues a la parte de refrigeración, que no vaya a perder pues como esa cadena de congelación, porque finalmente ya coloco vulnerable ese alimento. Nunca se expongan esos productos congelados a temperatura ambiente, porque finalmente también hay una descomposición rápida del producto. Y finalmente se pueden multiplicar las bacterias. Esto pasa mucho con lo que es el pollo, las carnes, ¿cierto? El tema también de los pescados y mariscos. Los microondas, utilícenla con opción de desfrost o descongelar, de acuerdo a esas recomendaciones que está en el adverso o detrás del producto según el fabricante. Para descongelar el agua fría, pues finalmente uno que hace muchas veces el baño María, ¿sí? Eso también es otra opción, más o menos tiene un aproximado de 30 minutos. Mediante los alimentos descongelados, pues como les digo, van perdiendo ciertas texturas, ¿cierto? Bien. En esa preparación, pues se requiere finalmente unas especificaciones de acuerdo a esas recetas que vayamos a desarrollar. Algunos van a tener combinados, entonces de acuerdo a eso generan unas cocciones necesarias, por ejemplo, los vegetales salteados, ejemplo, el tema del salmón, cómo se prepara para que sea una ingesta segura. Los alimentos y las cantidades pues van a determinarse de acuerdo como a esa tabla nutricional que se requiere. Por eso es importante siempre hacer esas recomendaciones desde el punto o seguir las recomendaciones desde el punto de un nutriólogo, un nutricionista experto, ¿sí? De acuerdo a esto, el consumo de esos alimentos pues finalmente van a requerir ciertas temperaturas, la cadena de frío pues no violar. Es importante llevar el tema del punto de ebullición, los alimentos que sean necesarios, de acuerdo pues como a la receta que vayamos a preparar. Y también es importante el tema del consumo de agua, que lo hemos ido trabajando durante todas estas sesiones en línea, que es lo recomendable como mínimo siquiera 2 litros de agua al consumo que tengamos en el día. Bien. Esa preparación de los alimentos se consideran unos elementos de seguridad como importante. Laven muy bien esas frutas, como les decía, pues ingresar a lavar las frutas, el tema del vinagre. Todos los alimentos que se vayan a preparar como tal, pues debe ser lavado antes de asegurarse que esos alimentos estén completamente de acuerdo a la receta o evitando interrumpir esas cocciones que requiere ese alimento para esa transformación, para nosotros tener esa ingesta. Evite mantener los alimentos cocidos o congelados a fuego bajo por tiempos prolongados. También quita características, propiedades y demás. No deje que los alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. No se sugiere porque pues se hace una proliferación de bacterias. Y abrir las latas de conserva y hay que transferir todo el contenido a otro envase, llámese plástico, llámese vidrio. De acuerdo a eso también pierde unas características, pero también hay una conserva de las mismas. ¿Listo? Es de acuerdo a los tiempos como tal. Entonces, toda esa cadena, ¿para qué me va a servir? Pues finalmente me va a proteger la salud
salud, va a prevenir de enfermedades que se vienen a través de esa transmisión de alimentos, el consumo va a ser seguro, va a ser más confiable y finalmente se va a reducir todos esos brotes epidemiológicos frente a lo que son consumos alimenticios, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad? Pues a ver, de todo el mundo, desde los que hacen todo el tema de producción, todo el tema de transformación y quien prepara los alimentos. Entonces esto entra aquí toda la comunidad, autores, reguladores, como secretarías de salud, distribuidores mayoristas o minoristas, digamos, las personas encargadas de esa alimentación. Entonces hablamos de restaurantes, las amas de casas, las chicas que nos ayudan en casa, en fin. Y por supuesto de todos los consumidores. Entonces aquí entran todas las responsabilidades. ¿Listo? De acuerdo a esto, entonces, todas esas recetas que vamos a ir diseñando, que la semana pasada les mostré unas, que se van transformando a nivel de, digamos, de cómo la veo, el olor, las características, el color, etcétera, etcétera. Entonces, esos ejemplos de alimentación saludable van a depender de nuestro propósito, ¿cierto? Y nuestros objetivos. Importante, los desayunos, la merienda, ¿cierto? La comida, esa cena, esas entremeriendas, como tal, cómo la puedo distribuir, que sea lo más sano posible. Alimentación durante, también cuando estamos enfermos, como por ejemplo un tema de diarrea, catarro, cuando tenemos nuestros ciclos menstruales las mujeres, el tema de embarazo, lactancia, tienen también unas condiciones, como por ejemplo la lactancia maternas, entonces hay que comer mucho más porque un poco más, pero con moderación, digámoslo así, pero de acuerdo a una dieta saludable, porque pues finalmente si yo aumento tanto las ingestas, también puedo sufrir de obesidad, ¿cierto? Y también de diabetes. Bien, esos alimentos, todos los alimentos dependen del agua, ¿sí? Es una característica. Finalmente, ¿qué va a pasar? Que se va a contaminar esas fuentes hídricas de acuerdo a todo lo que tenemos que hacer dentro de ese proceso del cultivo. Entonces, durante esa producción, pues finalmente hay que utilizar algunos elementos que me eviten las plagas. Entonces, por eso es importante hacer ese lavado antes de esa preparación. Importante para prevenir que estos alimentos tengan algún contacto con sea, virus, bacterias, etcétera, etcétera, pues es importante antes de preparar pues todo ese tema de los lavados, tanto para la persona que va a hacer la manipulación de los alimentos como para los alimentos como tal. Cómo va a tener esa transformación, los tiempos, también los tiempos de conservación y ya. ¿Listo? Otras precauciones, finalmente, es cómo lo dejo finalmente cocinar, como tal, cómo sirvo los alimentos, cómo compro también los alimentos y cómo los almaceno, cómo también finalmente se guardan, cómo se conservan, si en mi casa tengo el tema también en protocolo de higiene, sanitización, etc. Y también, por supuesto, como mínimo 3 veces al año hacer una fumigación en nuestras casas. Entonces, la conservación de los alimentos va a tener en cuenta que no tengan contactos con insectos, roedores o otros animales, ¿cierto? El tema de la humedad, el tema de la temperatura, que finalmente van a favorecer a esos daños de esos alimentos, y finalmente el polvo y si están expuestos a aguas o residuos de agua, ¿cierto? Dentro de todo eso, entonces hay unas recomendaciones generales. Esas verduras hay que seleccionar muy bien el estado de su madurez, finalmente cómo están, que no estén marchitas las hortalizas y demás para poder hacer ingestas seguras, ¿cierto? El tema de los vegetales, el tema también de los pescados, que finalmente tengan el olor característico y adecuado, el color, el sabor, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar para los huevos, los granos y las conservas, ¿sí?
Entonces hay unas reglas importantes que hay que guardarlos de manera segura, que estén aislados, que tengan una conservación adecuada, que finalmente algunos no se van finalmente para el refrigerador, como por ejemplo las frutas y algunas verduras. Entonces, ¿cómo se refrigeran y en cuántos tiempos? ¿Cuándo los cocino? ¿En qué momento los cocino y qué tipo de cocción requieren? Y finalmente, ¿cómo se conserva finalmente para ese momento de la ingesta? Listo. De acuerdo a todo eso, entonces ya lo hemos ido trabajando en esa pirámide alimenticia. Estos alimentos tienen unas porciones de acuerdo a lo que nosotros vamos a producir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Finalmente acá hay como unos grupos y unos alimentos y finalmente vamos a hacer así como nuestra tabla nutricional, ¿cierto? Como un menú semanal también. Entonces lo hablamos desde desayuno, comida, merienda y cena, ¿cierto? Eso es como lo más recomendado. Pero como les digo, pues 3 de acuerdo a nuestras actividades diarias, ¿sí? Esos son otros ejemplos. Hay un listado, se sugiere pues algunos de estos. Finalmente es importante tener en cuenta entonces toda esa seguridad alimentaria, pero también pues nuestro propósito de, digamos, de dieta que vamos a tener, ¿sí? Entonces hay muchas opciones como tal, naturales, que no necesariamente tienen que ver con todos esos sellos de conservantes y demás, ¿cierto? Esas preparaciones finalmente vienen de épocas antiguas, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es importante? Hay que tener en cuenta ese tema de la gastronomía saludable que la hemos ido trabajando. Hay unos factores que influyen en ese comportamiento dietético, que es a través de las modas, los hitos, que finalmente hay dietas equilibradas y otras totalmente desequilibradas. Hay un tema también de la estética moderna, ¿cierto? Creencias religiosas, el tema de la vida laboral y las actividades, digamos, culturales, el tema del ocio, la falta de tiempo. Entonces, todo esto finalmente se convierten en factores. Dentro de todo esto hay una reacción química de acuerdo a esas variables que son el estado físico de los alimentos, el tiempo, la temperatura, la presión y la velocidad del tiempo de, digamos, de agitación que tienen o requieran algunos alimentos específicos. ¿Qué se requiere frente a una alimentación segura? Tener unos recipientes y unos utensilios de manera segura. ¿Qué se solicita? Pues finalmente lo que tiene que ver con elementos que no me generen esporas de oxidación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos de que se evite esa contaminación química, evitar también esa contaminación microbiológica, porque finalmente van a acumular o multiplicar microorganismos que son inapropiados para nuestra salud, que sean resistentes, que sean un buen conductor, que generen pues todo el tema del calor y de forma uniforme a todos esos alimentos que estoy preparando, que sean de fácil limpieza, que no requieran de mantenimiento todo el tiempo, que sea ligero y por supuesto de acuerdo a nuestra economía, pues entonces vamos a acceder a ellos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, el tema de aluminio, el tema de hierro fundido, el acero, el carbono o el cobre. Entonces, todo eso, de acuerdo a eso, vamos a tener ingestas seguras en el momento de la preparación o transformación. ¿Por qué? Porque algunos finalmente me van a generar, no sé, digamos, unas enfermedades que son generadas por el hierro, por el tema del aluminio o finalmente una mala limpieza, ¿sí? Entonces, algunos que se utilizan mucho todavía acá en Colombia, entonces hablamos del barro, de la madera, del teflón, de la cerámica y del plástico, ¿cierto? Entonces, todo esto finalmente va a decir qué tan seguro es en el momento de usarlos, ¿cierto? Recipientes y utensilios, entonces hablábamos entonces que sea de acero inoxidable, es como lo más seguro, o sea, todos los utensilios y por supuesto todo el sistema pues de ollas y demás, ¿cierto? ¿Qué es importante tener presente? Vayan ajustando la cantidad de ingredientes, recuperen el tiempo de transformación de sus alimentos, utilizar técnicas de cocido como tal adecuadas, identifique muy bien cuál es la textura de los alimentos, el color, el sabor, ¿cierto? Cómo estuvo almacenado, y finalmente, como indico, pues no hay un alimento bueno ni malo, pero sí hay unos que finalmente no van
dentro de una dieta por su tema de transformación, ¿cierto? Entonces, hay unos diferentes métodos de cocción, como es el medio acuoso, el medio graso y el medio aéreo, ¿cierto? Esas son todas las diferentes formas de preparar, pues, unos alimentos. Dentro de eso encontramos entonces también una cocción a la plancha, a la parrilla, el asado, el baño a María, y hay un sinfín también de otras técnicas, como por ejemplo el gratinado. Y en esa cocción del líquido podemos tener que va a ser una cocción, escalfar o bloquear o al vapor. O sea, hay muchas opciones también de la cocción en líquido. En la cocción en grasa, pues como les decía, pues el tema de transformar esos otros aceites como tal, pues utilizarlos como el tema del aguacate, el aceite de coco, etcétera, etcétera. Entonces, hay una forma para los vegetales que es el que yo más recomiendo, que es el tema de saltear, ¿cierto? Pero también hay freír y rehogar como tal, que finalmente pasa por aceite y a fuego lento. ¿Listo? Cocción mixta, entonces hablamos de guisar, estofar o brasear. Entonces, tiempo de escaldado, pues va a depender de los vegetales, el tiempo como tal. Acá hay algunos ejemplos, como ejemplo el coliflor 3 minutos, la zanahoria en cubitos de entre 2 minutos, los granos de chocolate 4 minutos, el pimentón rojo, pues se puede partir por mitades y a través de eso, pues puede tener un tiempo de 2 minutos. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a esto, entonces hablamos de que un sistema seguro es desde la recepción de la materia prima, selección de esa materia prima, una limpieza y una desinfección adecuada, el tema del escaldado, una adecuación, digamos, de cómo se corta, el estado del envasado o el llenado o el de dónde va a depositarse en recipiente, el choque térmico y finalmente un rotulado. Y frente a lo que ejemplo puede ser un tema de compotas, entonces todo va de acuerdo a una recepción, a una adecuación de la materia, el tema de sofreír, fritar, etcétera, etcétera, cómo se prepara, hacia qué temperaturas debe tener el alimento, qué tipo de adiciones se le desarrolla a ese alimento y finalmente cómo se conserva y finalmente cuánto tiempo tengo para consumir. Son algunos ejemplos dentro de esa elaboración de tema de dietas y demás, ¿cierto? Hay algunos otros alimentos, como por ejemplo vemos acá, el tema de cárnicos, el tema de vegetales y pues finalmente hay un sinfín de preparaciones que podemos ir creando con cada uno de ellos, ¿cierto? Importante, que es recomendable analizar siempre esos peligros, los puntos críticos de ese control y esa conservación de los alimentos, unas buenas prácticas manufactureras, por supuesto las buenas prácticas agrícolas, asegurarnos pues que finalmente si es un productor seguro, el control de temperaturas y tiempos, temperaturas y el tiempo que vamos a tener congelados ciertos alimentos como la carne, y finalmente la higiene y la limpieza y por supuesto etiquetar y rotular, ¿sí? Importante, dentro de todas esas conclusiones que hemos ido trabajando durante todos estos días, se llega a ciertas conclusiones. Primero, la inocuidad alimentaria es fundamental para absolutamente todos, para los productores, los procesadores, los distribuidores y por supuesto en nuestros hogares. La implementación de un sistema de control de calidad y seguridad es esencial. Esto pasa mucho cuando tenemos entonces, digamos, un abastecimiento seguro de nuestros alimentos, como son cadenas al por mayor o al menor. Y en una educación, concientizarnos de esas buenas prácticas manufactureras, en la manipulación y en el consumo de los mismos. Una inocuidad alimentaria tiene un impacto totalmente económico, social significativo. Y finalmente, ya hay algo que se concluye que el arte, comer es un arte y debe ser un placer, no un riesgo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a todo lo que necesitemos como tal de nuestra dieta diaria, siempre vamos a procurar todo el tema de seguridad alimentaria. ¿Listo? Referencias hay muchas, desde artículos como tal, también hablamos de lo que son, digamos, todo lo que nos hace de la seguridad alimenticia como tal, el tema de la OMS, las pirámides alimenticias, en fin, hay un sinfín de estudios como es.
Estrategias se deben de crear muchas, siempre debemos implementar, digamos, todo el tema de hábitos, estilos de vida saludables, son hábitos y estilos. Y ahí, además de todo eso, pues el tema de las actividades físicas y demás, ¿cierto? Eso era como todo, que si quiere alguien, si alguien quiere opinar algo más, agregar algo más, pues bienvenido sea, los escucho. O si por el contrario, pues cómo les pareció el curso, pues también. Buenas tardes. Sí. Bueno, quiero hacer una pregunta. Tengo una inquietud con base en la calificación. Donde aparecen las letras en negro, la negrilla, ¿eso quiere decir que son falta de enviar los talleres, o sea, las evidencias? Como le expliqué en la primera clase de Luz Mary, si tiene A significa que está aprobado. Si tiene una D es que no está aprobado. Y si tiene una rayita es que le falta la actividad, no la ha presentado. Ah, ya, o sea que hay que entrar a revisar nuevamente si algo Como quedó. No, y en base, teniendo en cuenta lo del curso como tal, excelente, la verdad me parece muy importante, un aprendizaje muy bueno. Le agradezco muchísimo porque la oportunidad de aprender es excelente. Yo sí, eso. muchas Muchas gracias. gracias, Luz Mary. Muchas gracias. Bueno, a poner mucho cuidado que es lo que está pendiente para que lo hagan. Gracias. Es que tengo muchos inconvenientes con el computador, o sea, no me permite la plataforma para descargar o empezar, y la verdad ha sido muy complicado, pero bueno, vamos a No, ver. utilicen otra plataforma que no sea Google Chrome. Eso sí es fundamental. No me usen Google Chrome. Ajá, con Fire o bueno, Fire es la que he Todas las estado, pero demás. Es más, les recomiendo mucho el buscador Opera o Brave. Funciona súper bien la plataforma. Muy, muy bien. bueno, me va a tocar que buscar la manera de volver a descargar. Lo que pasa es que desafortunadamente es novedad para mí manejar esta metodología de enviar talleres y eso, pues me ha costado, pero he hecho 2 cursos en este momento, aprender a manejar todo esto y obvio el de los alimentos. Ok, bueno, nadie nació aprendido, así que tranquila. No se preocupe. Pero Mi amor. excelente. Todo el conocimiento llega. No sé, si alguien más quiere aportar o damos por cierre entonces nuestra clase. Recuerden, 10 de diciembre ya terminamos nuestro curso. Bueno, muy bien. Feliz tarde entonces para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Feliz tarde.